Hola, cordial saludos. Mi nombre es Alina Ellana Blando Ortiz. Soy estudiante de Sociología en la UNAM y hoy les voy a hablar un poco sobre mi vida, narrar en una historia llamada Aprendiendo a creer en mí. Bueno, la historia comienza así. Cuando era niña, siempre fui callada y tímida. Me gustaba pasar tiempo, me gustaba pasar tiempo sola en mi cuarto, leer libros, imaginándome historias de princesas y escuchando a mi abuelo tocar la guitarra. Ese era mi lugar seguro. Mientras otros niños jugaban, hablaban sin miedo, yo prefería quedarme observando en silencio. Muchas veces sentí que no era suficiente. Muchas veces me sentí insegura de mí. Pensaba que no era suficiente, inteligente, bonita, o que simplemente no le interesaba, no era interesante para aquellas personas que quisieran escucharme o no llamaba la atención. Y a veces para llamar la atención inventaba historias como si fueran cuentos. Al hablar en público me daba miedo al hablar en público, no sabía expresarme y sentía un miedo al expresarme en público. Recuerdo que en el colegio cuando los profesores hacían preguntas, yo me sabía la pregunta, pero el miedo me ganaba. Sentía que si hablaba todos se me iban a burlar, entonces prefería quedarme callada. Con el tiempo, esa inseguridad comenzó a crecer. Me comparaba mucho con otras personas y sentía que nunca era suficiente. Había días en los que lloraba sola pensando que nunca iba a poder creer en mí misma, que si esa inseguridad nunca se iba a poder ir de mi mente y de mí. Pero poco a poco fui entendiendo algo importante. Cada persona tiene su propio proceso, su propia luz. Empecé a dar pequeños pasos, primero hablando un poco más con las personas cercanas a mí, después participando en clase y expresando mis opiniones. Aunque tuviera miedo de que me dijeran, no está bien. No fue fácil, sí, lo sé. Muchas veces quise volver a esconderme en silencio, pero ¿saben? Aprendí que el miedo no desaparecía de mí y que el miedo no desaparecía de un día para otro. Lo importante era enfrentar el miedo. Hay veces que solamente pensaba en quedarme en mi cuarto, leyendo libros o simplemente no salir porque el miedo me abadía. Sentía que en medio de todo, en medio de todo un mundo de alegría, yo era un fantasma.
A veces al poder hablar en público pensaba, ¿será que el miedo se va? Esa era mi pregunta cada mañana. Pero saben, no fue fácil, pero aprendí. Pero aprendí que todo en la vida no se trata de los miedos. También es mejor enfrentarlos. Hoy todavía tengo inseguridad, sí, pero ya no dejo que ella controle mí, ¿no? Ahora entiendo que mi voz también vale, que mis pensamientos importan y que no necesito ser perfecta para merecer confiar y amor propio. Que no necesito pasar una vida en un cuarto oscuro, solamente leyendo, viviendo en un sueño de princesas, el cual imagino solamente que están en mi mente. Escuchando a mi abuelo tocar la guitarra, y eso que hace años que ya no. No les voy a mentir, es un proceso muy duro. Pero he aprendido que todo vale. Que vale escucharte, vale darte amor propio, vale darte tiempo y confianza en ti. Que antes de elegir a los demás, debes de elegirte a ti. Que antes de confiar en alguien más, debes confiar en ti. Y saben, la niña tímida que se escondía en un cuarto sigue viviendo dentro de mí. Pero ahora ya no tiene miedo de demostrarse al mundo como es. Ahora ya no tengo miedo de demostrarme al mundo. Han sido momentos muy difíciles. Habían días que simplemente quería estar sola. Pero saben, aprendí una cosa que hace mucho tiempo me dijeron. Y ahora la estoy viviendo. Simplemente eres tú en una guerra o en una batalla de tu mente, a la cual tú te vas a encontrar. Y ahí es donde tú vas a fluir, tú vas a conocerte más, a darte amor propio, a elegirte a ti antes que a todo el mundo, a confiar en ti, amarte a ti sobre todas las cosas. Y eso no quiero decir que es una historia, frígida, sí. Pero con eso quiero enseñar que que antes de todo el mundo prefieranse a ustedes mismos. Que no se vayan en el miedo, porque es necesario enfrentarlo para poder salir, para poder salir de tu closet, que piensas que estás en una oscuridad o simplemente que no puedes más, que simplemente quieres estar en tu cuarto y dejar pasar los años con ese miedo. Ya no puedes más, ya tienes que salir, tienes que quererte a sí misma tal y como eres. Bueno, reflexión final sobre el curso. En este curso de teatro me ha ayudado a expresarme mejor, a comprender un poco y a perder el miedo y a reconocer
que el cuerpo y la voz también comunican emociones expresivas. Aprendí que puedo transmitir sentimientos y conectar con otras personas a, a través de mis palabras, mis gustos y mi manera de contar mi historia. También entendí lo importante que es creer en mí y expresarme con seguridad ante el mundo. Muchas gracias y espero que con este video les conmueva un poco y piensen mejor en ustedes, que antes de elegir a los demás, elíjanse siempre a ustedes mismas. Muchas gracias, bye, que tengan un buen día.